Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos al programa del Sindicato Argentino de Televisión. Esto es Imagen de Trabajo. Estamos en Moreno, en el Camping 12 de agosto. Hace instantes nada más ha culminado el plenario de secretarios generales. Esto es representación del SATSAID a lo largo y ancho del país. En este caso vamos a hablar con el secretario general de Mendoza, Marcelo Aparicio. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Jornada bastante ardua. Sí, más de 10 horas de debate con los compañeros y las compañeras secretarios generales y los integrantes del Consejo Directivo, donde analizamos las consecuencias de la elección y ya del gobierno en función del gobierno nacional y sus políticas, ¿no? Que la verdad que la estamos pasando muy complejo todos los trabajadores y trabajadoras, jubilados, jubiladas, el pueblo en general. Fue un gobierno que le mintió claramente al electorado diciendo que iba a ir por la casta y está yendo por todos nosotros y nuestros derechos. Así que sí, ha sido una jornada muy larga, de mucho debate y como siempre, bueno, aportando ideas para ver cómo seguimos adelante juntos todos los trabajadores y trabajadoras de televisión. A ver, una de las problemáticas que se trataba durante todo este día de hoy fue la situación de Supercanal, ¿no? Y de los compañeros y compañeras que allí trabajan. Contame un poco. Bueno, Supercanal es una empresa que está en una situación muy compleja y los trabajadores estamos sin cobrar el retroactivo que se firmó en la última paritaria. Hemos logrado, a través de algunas reuniones, un compromiso de la empresa que lo pagaría el 50% de ese retroactivo el día 12 de abril y el 25% restante a 30 días y el otro 25% del total de ese retroactivo a 60 días. A la vez que está pasando esto, la empresa hizo una presentación en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo, ya no es Ministerio, ahora es Secretaría, sí. De la empresa de un proceso preventivo de crisis. La Secretaría de Trabajo en tiempo récord se lo habilitó el proceso, así que tenemos ahora que sentarnos a discutir en el marco de un proceso preventivo de crisis, donde la empresa está diciendo que no es rentable, que no le está dando el negocio, más allá que hay una crisis real en nuestro país. En mi provincia han llegado las boletas de energía a las casas de nuestros compañeros de 140, 150, 190 mil pesos de energía, por decir una de las tantas cosas que nos están afectando. Entonces, si a eso le sumamos el aumento en el transporte, en el combustible, en la medicina, en la canasta familiar, en el alquiler, claramente el pueblo, en este caso los clientes de las distintas empresas, dicen o pago el abono, o como, o pago la energía. Totalmente. Y van optando. Esto ha producido que, lamentablemente, este gobierno, con las políticas que lleva adelante, ha ahogado a varias empresas de nuestro sector, como nos está ahogando a todo el pueblo, porque el pueblo hay servicios que son esenciales y otros que son optativos. Y la televisión paga para muchos hogares, pasó a ser un lujo y no lo puede pagar. Esto ha hecho que la empresa haya hecho este proceso preventivo de crisis, que la Secretaría de Trabajo, que tenía que tomarse el tiempo para analizar todos los balances presentados, etcétera, lo hizo en tiempo récord. Y esto nos pone en un marco donde la empresa hizo un petitorio de situaciones, de puntos que quiere discutir, que tienen que ver con mantenimiento de puestos de trabajo. Ellos quieren ver la posibilidad de suspender por una larga cantidad de meses a una gran cantidad de nuestros compañeros y compañeras de todo el país. Supercanal aglutina aproximadamente 840 afiliados y afiliadas de nuestro país. Está desde Tierra del Fuego hasta Tucumán. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran las provincias afectadas? Claro, ¿no? Es Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Y estamos hablando de cuántos años de antigüedad, por ejemplo? Y nosotros tenemos un promedio en Supercanal de 22, 23 años, una empresa que muchos de los trabajadores que entramos hemos sido los primeros trabajadores de la actividad. Inclusive Supercanal era una empresa local de Mendoza, sí, que después fue comprando a lo largo del ancho de nuestro país distintos canales y se convirtió en lo que llegó a ser. Pero también es cierto que viene perdiendo una cantidad abismal de clientes. Han anunciado la pérdida de más o menos 63.000 clientes en los últimos meses.
sobre una nómina muy chica de clientes. No es una empresa de millones de clientes, sino tiene más o menos, le estarán quedando 300 y algo de miles de clientes. Entonces el porcentaje que perdió es más o menos el 20%. Es grande. En pocos meses. Claro, es grande. Y encima la gente queriendo renunciar, entonces llaman para renunciar, los retienen por ahí a costo cero. Bueno, todo este combo explosivo de medidas económicas que ha tomado el gobierno está repercutiendo claramente en los puestos de trabajo, en las empresas, y este procedimiento de crisis habilita a la empresa a tener que, y al gremio nos pone en una situación de tener que discutir los puntos que ellos presentaron. Y dentro de eso está suspensión por mucha cantidad de meses a un gran número de compañeros, cambiar la jornada. Que esa suspensión, perdóname, porque es importante aclararlo, esa suspensión es con salario, sin salario, con un salario mínimo. Están proponiendo el 50% del básico pagarlo. Eso es una pérdida muy grande para los trabajadores, para esas familias de salario, y más en este contexto, ¿no? Donde ya hemos perdido salario por la suba indiscriminada de precios, tarifas, etcétera, del día a día que nos toca vivir. Si a eso le suma que una suspensión con el 50% del básico, bueno, es muy compleja. La verdad que estamos viendo, no solo en Supercanal, digo, estamos viendo los argentinos, una situación muy compleja. Hoy movilizarte para ir a trabajar es un montón de plata en transporte. Te enfermas y tenés que comprar una receta de medicamentos en la farmacia, es un montón de plata. Y ni hablar chicos en la escuela, etcétera. Entonces, la verdad que hemos estado discutiendo todas estas horas, más de 10 horas, no solo es Supercanal tenemos problemas en varias empresas, pero son varios puntos que ha atacado la empresa en esta presentación. Tenemos reuniones pactadas y bueno, lo llevaremos adelante con el Consejo Directivo y con el Plenario Secretario General, informándolo para informar a nuestras bases la situación que está pasando hoy esta empresa, los puestos de trabajo, entendiendo también que no hay solución individual. Digo, cuando se votó este gobierno, lamentablemente nuestro pueblo, nuestros trabajadores, hasta nuestros afiliados, votaron soluciones individuales. Y la única solución para un pueblo como el nuestro es una solución colectiva. La solución individual nos lleva a esto, nos están encerrando cada vez más en nuestros hogares. No podemos salir porque el precio es alto. No podemos salir porque no hay plata. No podemos salir porque el combustible es alto. No podemos pagar los servicios. El otro día veía que en la provincia de Córdoba daban un préstamo de 3 cuotas para pagar la energía eléctrica. Digo, hemos retrocedido como pueblo en meses, años y años de conquista. Lamentablemente no tengo nada más para decir. Lamentablemente no. Lo sé, pero nosotros desde nuestro gremio es, primero, decirle a los compañeros y compañeras de todo el país que estamos dispuestos a seguir peleándola, pero también que recapaciten sobre el voto, sobre esa herramienta tan valiosa para cada ciudadano y para nuestro pueblo, que es el voto, y con ese voto pusieron a esta persona en la presidencia, que lo único que hace es cargar odio, lo único que hace es magnificar las ganancias de los grandes empresarios del país. Los grandes empresarios están festejando, los que se van a quedar con YPF, con los que se van a quedar con el litio, los que nos están robando el presente y el futuro de nuestra familia. Entonces, organicémonos, pensemos y hagámonos cargo del voto y empecemos a recapacitar la próxima vez, porque en poco tiempo vamos a tener elecciones. No se vota con odio, se vota con amor por el otro. Gracias, Marcelo. Y si vos todavía no lo hiciste, afiliate. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y continuamos en Imagen de Trabajo ahora hablando de otro conflicto. Recién, bueno, claramente charlábamos, ¿no?, de lo que pasaba a lo largo y ancho de la Argentina con Supercanal. En este caso, también vamos a hacer referencia a otra de las empresas, es DirecTV, con Federico García. Fede, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Otra jornada también, decíamos recién con Marcelo, ¿no? Complicada. Jornada larga de discusión, de mucha preocupación. Bueno, nada, hablabas con Marcelo y seguramente te habrá contado lo que le está pasando a ellos, lo que nos está pasando a nosotros, lo que le está pasando al país. Digo, lamentablemente la situación
económica nos hace desembocar en estos desastres que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasa con DirecTV? Bueno, DirecTV creo que emplea una misma estrategia que vienen empleando las demás empresas, que es el achique. El achique, obviamente la situación económica nosotros no somos tontos y la vivimos, digo, ¿no? Sí, claro. Los compañeros, los clientes, pero bueno, nosotros queremos discutir siempre con las empresas y que a las empresas les vayan bien, pero siempre con los trabajadores adentro. Esa tiene que ser nuestra premisa y es algo que no estamos terminando de encontrar con estas empresas que lo primero que hacen es escudarse ante el problema que hay económico para directamente decirte, bueno, mira, sobran laburantes y estos laburantes hoy los necesito en la nueva moda que se ha instalado de voy a licenciarlos, los voy a mandar a la casa. Y DirecTV lo que está intentando hacer es tener trabajadores licenciados por un año, algo que para nosotros es inédito, no lo hemos escuchado, obviamente con una quita salarial, que para nosotros es una muerte anunciada de trabajadores que no van a volver. Porque, no, pues se licencian por un año y después no regresan a la empresa, sino que la empresa además puede decidir despedirlos después de un año. Y porque intentan en medio de todo eso claro, achicar la infraestructura también. Dicen, me sobra esta base, me sobra este móvil, me sobra esta herramienta, entonces empiezan a sobrar los laburantes en sí. Porque termina el año y te dicen, mira, la verdad que no mejoró la situación, así que te pago, te indemnizo y te vas, ¿no? Así que eso es lo que estamos discutiendo con la empresa. Que también estamos hablando, Fede, de cuántos años adentro de la empresa. Y vos estás hablando de 14, 15 años de antigüedad. Siempre de más de 40 años, sí, lo mismo que pasa sí. en Supercanal. Sí, tal cual. Y una empresa que le ha ido muy bien en la Argentina, digo. Entonces, yo siempre lo que planteo es, en épocas de vaca flaca, sentémonos en una mesa donde seamos todos responsables y entendamos de que a la empresa le tiene que ir bien, pero con los trabajadores con actividad. Es muy difícil para un laburante quedarse en la casa sabiendo que va a cobrar menos guita y entendiendo que va a tener que pagar todos los servicios que tiene que pagar con los incrementos que tiene. No, y además también con el miedo y la incertidumbre de saber qué pasa mañana. No, sí, es así. O sea, ni siquiera dentro de un mes. Es mañana. Minuto a minuto es. Sí, que es imposible. Además, en una Argentina tan inestable y tan loca, lamentablemente, encontrar un mañana se hace sumamente complicado. Es difícil porque cuando vos discutís con las empresas no te dan una base de sustento en el tiempo. Te dicen, bueno, ellos también tienen claro que no saben qué va a pasar. Imagínate entonces para un compañero en una base que tiene que discutir con sus compañeros sobre cómo va a ser el sustento del laburo, si la empresa te está diciendo, bueno, mira, te voy a mandar a tu casa, pero pasado el año yo no sé qué va a pasar. Por ahí mejora, por ahí no mejora, y por ahí volvés, por ahí no volvés, y ahí es donde empieza la cabeza del laburante a decir, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? O sea, la conversación con la empresa es, tengamos un acuerdo, charlemos esta situación de crisis que nos aqueja a todos, pero con nosotros adentro, con los trabajadores adentro. ¿La respuesta cuál es? ¿La respuesta de la empresa cuál es? No, la respuesta... Nosotros estamos planteando diferentes alternativas. Obviamente que como gremio tenemos que ver tener una batería de propuestas para llevarle a los trabajadores lo mejor. La de la empresa es quédate en tu casa y en un año te llamo, con menos guita. La nuestra es veamos otras opciones, donde nosotros entendemos que DirecTV, si no tiene internet, si no ve que el negocio es más amplio, que tiene que hacer otras inversiones, entendemos que el negocio se achica. Y bien, yo escuchaba la nota de Marcelo cuando te decía de que es verdad que una familia en un barrio hoy si tiene que pagar DirecTV o tiene que ir a comprar el pan o la leche, va a ir a comprar el pan y la leche, ¿viste? Por ahí, ¿viste? Yo siempre trato de llevarlo a lo terrenal y entenderlo por ahí. Entonces, bueno, dice, no pago más DirecTV. No sé, veo que pero es que además, Fede, le pasa al vecino y le pasa al laburante. Pasa a nosotros. Tal cual, o sea, le pasa lo mismo. Por eso te digo. Claro. Un trabajador claro. de DirecTV, en este caso, que tiene que moverse de su casa a ir a la base, ya tiene un gasto enorme, que no era el mismo gasto que tenía antes. Así que imagínate, es muy difícil estar en los zapatos de los laburantes. Totalmente. Hoy. Muy difícil para todos, porque es caótico lo que estamos viviendo. Hoy te levantás a la mañana con cambios en la economía terribles y la verdad que no es con nosotros. Lo peor es que no es con los laburantes, no es con el pueblo. Yo creo que mis compañeros te lo van a repetir cada vez que los entrevistes, te van a decir lo mismo. No es con nosotros porque no fue nunca con nosotros, ¿sí? Nos mintieron
que no iba a ser en contra de los laburantes, pero bueno, terminó siendo en contra de los laburantes. Automáticamente lo que definieron es que la casta seamos nosotros, los laburantes. Sí, algo inédito, ¿no? Porque aunque esta historia ya se repite en la Argentina, ya sabíamos, ahora también la problemática es hasta doble, porque más allá de saber que lo que estamos viviendo ya lo vivimos, o sea que nos tropezamos más de 2 veces con la misma piedra, cosa que ya deberíamos haber aprendido, pero de todas maneras, hoy te encontrás con gente que queda fuera del sistema, que el sistema después no la vuelve a tomar. No, tal cual. Pero no hay manera de hacerlo. Pero igual ahí no le quito el culo a la jeringa, hablando mal y pronto. Sí. Porque aparte de ser dirigente sindical, soy concejal en mi distrito. Totalmente. Y como parte de la política no le quito el cuerpo a esto. Hay una responsabilidad nuestra. Sí, claro. Hay que trabajar para que eso no pase. Hay que dejar los silencios también. Hay que dejar los silencios. A mí me toca, estar acompañar hoy a alguien que no tiene silencios. Un gobernador que pone lo que hay que poner, que camina la provincia. Que la tiene muy difícil también. Que empuja y creo que tiene que ser uno de los que... Es uno de los que tomó el bastón de mariscal, nosotros decimos, ¿no? Sí, Y por eso acompañar ahí también, pero por eso te digo, no quitarle el cuerpo a las responsabilidades que nos tocan. Como dirigente sindical, a los que decidimos hacer política, a los que definimos estar en el territorio y ponernos colorados si nos tenemos que poner colorados. Con los compañeros, con los vecinos y entre nosotros, discutir qué es lo que queremos para adelante. Sí. Que obviamente no es este modelo. No, claramente que no. Claramente que no. Creo que hay un montón de cosas que se podrían haber revisado, pero esto realmente me parece que además estuvo tan bien planeado. Está tan bien pergeneado. Sí. Que... No hay yo no me como la curva de que hay un loco que se levanta todas las mañanas y que saca algo. No, acá hay un muy buen equipo que conoció, que sabe por dónde entrarle al pueblo, porque la verdad que algunos compañeros se enojan y te dicen, che, hay algunos que todavía tienen esperanza. Sí. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer autocrítica nosotros. ¿Por qué? Sí. Bueno, hay mucha gente todavía que lo soporta, perdón, pero me sale esta palabra y tengo que ser honesta, sobre todo intelectualmente, que lo soporta, que lo sigue bancando, que sigue esperando que algo, que no sé, venga el Mesías, aunque él considera que es un Mesías, pero no sé. Pero... Yo creo que hay un poquito de orgullo ahí, ¿viste? De la gente. Puede de decir, ser. Che, quedo como muy tonto si en 3 meses digo que... Fue una escalada grandísima, en muy poco tiempo. O sea, igualmente a mí me parece que me pasaron 3 años por encima, ¿no? Son 3 meses, pero son 3 meses literal del gobierno. Tal cual. Pero bueno, nada, nosotros apostar, como siempre, si bien somos un gremio combativo, porque lo somos, lo vamos a seguir siendo, pero siempre apostamos a las mesas de diálogo, a discutir con las empresas que son las que de alguna manera son las que nos pagan el salario, porque en eso hay que ser totalmente honesto. Y claros. Pero sí en que no nos van a apoyar por arriba. No lo hicieron en el gobierno de Macri y no lo van a hacer ahora tampoco. Van cambiando los paradigmas, es cierto que van cambiando, pero hay que hablar mucho con los trabajadores, no enojarse, no cometer ese error de enojarse, porque nos pasa a veces, porque vos vas a discutir con un compañero que te termina diciendo, bueno, ¿sabe qué? Yo voté a este gobierno. Yo no me enojo ahí. Es que no hay que enojarse. Yo no me enojo. No. Trato de ahí de sacar lo mejor, aprender y no volver a cometer los errores. Ojalá que los trabajadores entiendan de que es siempre bajo la bandera de su gremio, que es siempre con la solidaridad, abrazando al otro, al que tenés al lado, y que las empresas entiendan de que todos los gremios van a ser escuchados. En todos los gremios van a escuchar los conflictos que tengan las empresas, pero que entiendan que es con los laburantes adentro. Gracias, Fede. No, a vos. Con vos nos vamos a ver al fútbol masculino del Social Atlético Televisión. Por la fecha 7 del torneo promocional amateur, en el 12 de agosto, la Tele recibió a Atlético Pilar. 2 equipos que merodean la mitad de la tabla de posiciones, no se sacaban ventajas en ese primer tiempo. Alguna que otra llegada, como vemos en las imágenes, de media y larga distancia, producto de esa falta de lucidez en metros finales. Lucidez que tuvo, sí, el 10 visitante, Vallejos, para romper el arco y poner la diferencia. Lo tuvo el conjunto de la visita para ampliar. También lo tuvo la Tele sobre el final, pero no se iba a mover el marcador. Fue derrota 1-0 de la Tele ante Atlético Pilar. Habrá que levantar la próxima fecha cuando se visite a Estrella de Berizo. Continuamos en Imagen de Trabajo y en este caso hablando nada más ni nada menos que de economía, con alguien que sabe mucho, que además hace distintos análisis y plantea diferentes escenarios, y es Hernán Lecher. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, ¿cómo estamos? Acá estamos. Acá estamos, tal cual. ¿Cómo estás viendo la economía del país?
No, muy complicada. En realidad, si uno tuviese que pensar la dinámica económica, evidentemente hay, digamos, dos dimensiones de análisis o dos andariveles. Uno es el financiero. Milei, el presidente, suele hablar solo de ese aspecto de la vida económica, y ahí uno puede decir, bueno, no sé, el Banco Central compra dólares o baja el dólar contado con liqui o baja el riesgo país, entonces da la impresión, o al menos esto dice el gobierno, que ese aspecto anda muy bien. El otro es el de la economía real, que claramente ahí no hay ningún indicador que dé cuenta de que todo eso que sucede en el mundo financiero tenga un correlato positivo en la vida económica de los argentinos, particularmente la caída del salario de 20 puntos. Ahora, vamos a suponer que nosotros dos somos presidentes, ¿no? Que vos sos presidente y yo soy la vice. Cuando vos asumís la presidencia de una nación como la Argentina, que claramente tiene esos dos lugares o dos andariveles tan claros. Una cosa es la micro, lo que pasa puertas adentro de la Argentina, y otra cosa es lo que uno puede llegar a hablar de la macro y los números financieros, el déficit y demás. ¿No sabe el presidente que es necesario mantener las puertas de la Argentina, no sé si estabilizadas, pero al menos no con tremendo ajuste? Porque todo se empieza a retrotraer a tiempos que claramente ninguno tiene ganas de vivir. Yo tengo la impresión de que en realidad la decisión política es esta misma, es decir, que ordenar la macro a costa de quién. Porque hay algún debate, ¿no? Yo puedo poner algunos peros en la cuestión financiera. Por ejemplo, el Banco Central compró 10.000 millones de dólares, 11.000, sí, fantástico, pero no le pagó a los importadores por 8.000. Es decir, hace agua alguno de esos aspectos. Pero al margen de esa cuestión, lo que digo es, ¿había que ordenar la macro? Sí. Este gobierno decidió ordenar la macro a costa de los jubilados, de los trabajadores, por ejemplo, de la construcción, de los trabajadores en su conjunto. General, claro. De los trabajadores en su conjunto. De aquellos que pagamos los servicios, porque básicamente se multiplicaron por 3, 4. Sí. Hasta 5 en el gas, por ejemplo. En la luz, en el gas, ahora viene el agua. Es decir, hay una decisión clara de ordenar la macro a costa del conjunto de los argentinos. Y esto me parece que es lo más claro. Algunos lo reconocen, algunos se dan cuenta, algunos todavía no. Algunos reivindican en parte esto, para mi forma de ver, solo estrictamente temporario, porque dicen, bueno, creo que esto va a funcionar. Bueno, yo creo que el nivel de actividad económica y el nivel salarial al que nos han llevado por decisión política difícilmente vuelva a los niveles previos de noviembre del año pasado, que no era un escenario. No es la panacea. Y no, de hecho, claro, ganó Milei porque ese era un escenario muy malo. Y ahora estamos, por ejemplo, en términos de salario, 20% más alejados de ese punto. Yo pregunto, ¿cuándo vamos a volver a ese punto que era muy magro? Sí. Que era muy magro. Sí. Y la verdad que parece muy lejano, ¿no? Ahora, en algún momento Javier Milei nos había propuesto, al menos prometido, que íbamos a llegar a la B. Para mí es una U eterna esto, porque parece hace 4 meses que está en el gobierno y para mí hace 4 años. Ya dentro de poco voy a votar otra vez. O sea, me da esa sensación de paso de tiempo. Pero, ¿dónde llega la B? ¿En qué lugar estamos de esa B corta? Es una buena pregunta. Esto de la B es, nos caímos, hablo estrictamente en materia de actividad, y entonces se recupera muy rápido. Entonces volvés al punto original, pero en un periodo cortito. Entonces, bueno, el esfuerzo valió la pena, diría cualquiera, una pyme, por ejemplo. Bueno, a mí me da la impresión, cuando vos pensás en la actividad, ¿cuáles son los motores de la actividad? Los motores de la actividad son exportaciones, consumo público, consumo privado e inversión. El consumo público es el gasto público. Eso no va a motorizar al alza la actividad. No. El consumo privado, ¿qué es? Lo que nosotros compramos. El salario. Si no se recupera el salario, tampoco va a motorizar. No. Si no se recupera el salario y vendés menos, ¿va a haber inversiones? Parece raro. No. Bueno, te quedan las exportaciones, que en general tienden a tener un dinamismo lento, si querés. Es decir, si solo querés crecer con exportaciones, es difícil. Con lo cual, la B no la veo en ninguna circunstancia. Puede haber una inclinación al alza, de hecho probablemente lo haya porque la caída ha sido brutal, pero da la impresión que vas a sostener un nivel más parecido al actual en los próximos meses que otra cosa. Y eso sí es muy traumático, porque una cosa es que no te cierren los números en marzo o en abril, y otra es que durante 5 meses no te cierren los números. Porque ¿qué piensa un empresario pyme si eso sucede?
y empieza a Tengo que pensar en cerrar. bajar la Sí, persiana, claro, de tengo que mínima cerrar. despedir gente. Sí, claro. Bueno, ya está sucediendo, de hecho. Hay muchas pymes que ya están suspendiendo personal, que adelantaron vacaciones, que están produciendo menos, que la capacidad instalada, además de la Argentina, está menos motorizada. Pero esto es una realidad. ¿Cuánto tiempo soporta la Argentina en estas circunstancias? En realidad es una pregunta más de índole sociológica que económica. Así que mi respuesta ahí me queda un poco grande, diría. Yo sí lo que Pero en materia creo... económica hemos tenido momentos en la Argentina donde ha habido un estallido un poco más, o al menos un descontento de la gente mucho más grande. Vos algo me respondiste en una de estas respuestas que me dabas, valga la redundancia, que era el modelo anterior no funcionó, entonces la gente votó algo nuevo, que era Javier Milei. Sí, yo Ahora, creo que ¿hasta qué punto? se mezclan distintas razones. Desde el punto de vista económico, vos hoy estás en un nivel salarial que está 18 puntos por debajo de la década de los 90. Es decir, está mucho peor que en ese momento. No tiene mucho sentido pensar que ese es un punto donde la sociedad acepta que ese nivel salarial es razonable. Está claro que no. Ahora, hay mucha gente que tal vez sopesa eso con, bueno, o cree que había que hacer esto y que es un costo que hay que pagar. Allí uno podría decir, bueno, pero ese pensamiento, ¿cuánto dura? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Ad eternum? ¿Están de acuerdo? Si nunca más se recupera tu salario, se recupera muy poquitito, en algún momento vos decís, che, no estoy de acuerdo. Por eso digo que es una pregunta que más de índole sociológico. En términos económicos, el nivel, yo creo que el gobierno quiere una economía mucho más chica, como la que más parecida a la que tenemos hoy, con salarios mucho más magros, más parecidos a los que tenemos hoy, y que en todo caso el recorte fiscal que pueda lograr le sirva para pagar el endeudamiento que tiene la Argentina. Ese esquema, de nuevo, para el conjunto de la sociedad argentina no tiene nada de virtuoso. Nada de virtuoso. Escuché a Caputo hablar sobre, bueno, cómo aumentaron las prepagas y cómo aumentaron los alimentos, y lo mismo pasa con los laboratorios y los medicamentos, etcétera, etcétera. Y que qué barbaridad, se fueron de mambo. ¿Hasta qué punto podemos sostener a un país en donde el Estado quede tan al margen, donde no haya un control, donde no haya una verificación? Mirá, las regulaciones no son todas buenas en todo lugar o en todo momento. Esto está claro. Ahora, el esquema actual es de regulaciones selectivas, diría. Porque, fíjate, para las prepagas no hay regulación. No. Viene Caputo y dice, uy, aumentaron un montón. Y sí, si vos en el decreto las liberaste los precios. Que no es menor, porque el aumento, las prepagas tenían un aumento estipulado. Y el aumento estaba relacionado con que, esto es interesante analizarlo, el aumento que le habilitaban estaba relacionado con la evolución de sus propios costos, salarios, gastos generales y medicamentos. Es decir, iban acompasando sus costos incrementales, si querés. Cuando vos lo liberaste, aumentaron 200%, se fueron de ese parámetro. Y ese exceso, ¿a qué se debe? Se debe a vivada, a que pueden, como dirían los pibes. ¿Por qué puedo? ¿Por qué aumentaste? ¿Por qué puedo? Ahora, sí hay una regulación. Con los trabajadores sí hay regulación. Si yo voy a tratar de homologar mi paritaria, ya aparece la regulación. Entonces no es que desregule todo, desregulé selectivamente. Entonces a los trabajadores le aplico regulaciones para que no me pidan más que la inflación, y a otros digo, uy, bueno, se fueron de mambo, pero no hago nada. Porque esto también hay que decirlo. Claro. Yo podría discutirlo en términos teóricos, porque el gobierno dijo, no, la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Ah, fantástico. ¿Y las prepagas que no te afectaron? Y vos no tomaste decisiones para que eso fuera así. Pongo el ejemplo de la nafta y es lo mismo. Sí, con lo cual, bueno, en términos teóricos ya tienen un error, pero en términos prácticos hay regulaciones. Lo que pasa es que las regulaciones son selectivas, son para aquellos que creen, según el gobierno, que no tienen que reclamar, entre otras cosas. Esto va acompañado, por ejemplo, de un capítulo en el DNU que condiciona el reclamo salarial. Bueno, 2 más 2 es 4, digamos, no se nota mucho. Hernán, gracias por estos minutos que nos brindaste. Un placer. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Dale, chao. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca.